llega al fin del día y la persona como que mira y no hizo nada. Es un mundo paralelo falso, pero la vida es otra. Entonces la persona se da cuenta y cae en depresión, se deprime. Ese contenido, digamos, chatarra, no es que no sea atractivo, porque justamente, ¿por qué la persona pasa el día entero? Es curioso que se use ese término, ese verbo, no consumir, porque uno puede o consumir pues, un alimento sano, puede consumir también una comida chatarra, un alimento dañino, algo que nos haga daño. La tecnología no es mala, pero existen peligros, cuidados que deben ser tomados, ¿no? Los consejos para saber qué y cómo consumir. Salve María, estimados amigos, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy estamos con el Padre Ricardo del Campo para conversar de un tema muy importante y que yo creo que a todos nos va a hacer mucho bien espiritual, que son consejos, advertencias del uso de las redes sociales, de algo que está hoy en día tan a la mano de todos y en todas las edades y que es necesario saber usarlas bien, ¿no? Salve María, Padre Ricardo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Salve María, hermano Jonathan. Sí, estamos siempre con la preocupación, ¿no?, de evangelizar, de ayudar a las personas, porque a veces el ser humano es frágil, se distrae y las redes sociales hoy en día están siendo... hay gente que las utiliza bien, pero muchos no la utilizan bien. Entonces queremos ayudar a las personas para que tengan algunos criterios, ¿no?, de cómo se deben usar las redes sociales y el Internet en general, ¿no?, todo lo que es tecnología. Así es, así es. Entonces, Padre, pidamos a la Santísima Virgen su auxilio y protección en este podcast. Muy bien, entonces recemos a la Santísima Virgen una salve, ¿no?, para que nos ayude a sacar todo el provecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Un saludo especial a todos los que nos acompañan en todas las redes sociales, a todos nuestros suscriptores, seguidores, a toda la gente que también colabora con este apostolado de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio en el mundo entero. Padre Ricardo, vamos entonces a empezar este tema tan interesante de las redes sociales y claro, hoy en día consumimos las redes sociales, inclusive es curioso que se use ese término, ese verbo, ¿no?, consumir. Se consume esto y es muy parecido como consumir un alimento, ¿no? Porque uno se alimenta también de aquello que escucha y de aquello que ve y pues hay que tener también cuidado porque uno puede o consumir pues un alimento sano, puede consumir también una comida chatarra, un alimento dañino, algo que nos haga daño. Sí. Y en ese sentido, yo creo que los consejos que podemos dar en este podcast serían interesantes para saber qué y cómo consumir. Efectivamente, el consumo puede tener muy buenos frutos. Como le digo, aquí hablemos en líneas generales de la tecnología. La tecnología no es mala, la tecnología es buena, pero si yo la utilizo mal, me va a hacer daño. Y no solo a mí, me va a hacer daño a los demás también. Entonces, en las redes sociales es por así decir, un avance tecnológico muy grande que permite encontrarnos con las personas. Hoy en día las distancias como que se han acortado muchísimo, ¿no? Antiguamente usted viajaba a otro país y prácticamente usted se desconectaba completamente. Hoy en día no, hoy en día usted se va comunicando con las personas en el aeropuerto, en el avión, en el bus, en la ciudad en la que usted está, en cualquier lugar del mundo. Y claro, es algo muy bueno, sí, pero por otro lado tiene sus riesgos, sus peligros. Entonces, a mí me parece, hermano, que hay algunas cosas que la gente a veces no sabe y que se están ya estudiando, se están viendo, que las redes sociales tienen efectos que son peligrosos. Entonces, hay efectos fisiológicos, hablemos corporales, físicos. Hay efectos también psicológicos, ¿no? Y hay efectos también espirituales, morales,
que si las personas no, como le digo, no toman cuidado, les puede hacer daño. Entonces, por ejemplo, fíjese que efectos tan elementales como que la vista. Hay personas que pasan a veces horas de horas viendo el celular o viendo televisión o viendo, qué sé yo, cualquier cosa de este tipo y van a empezar a perder la vista, ¿no? Empiezan a tener que usar anteojos, en fin, es un efecto que si la persona no toma cuidado, va a empezar a perder la vista. Yo he visto niños a veces pequeños que los papás les pasan el celular y el niño tiene el celular así prácticamente a 10 centímetros de la cara y está viendo el celular, está viendo una película o está jugando. Claro, eso va a terminar haciéndole daño. Claro. Entonces usted ve un daño ya físico que es la vista. Es curioso que así como hablábamos como esto del consumo, ¿no? Que a veces no es un efecto inmediato, ¿no? No. El ser humano, gracias a Dios, tiene aguante, digamos. Aguantamos ciertas cosas y ciertos esfuerzos, pero justamente la vista y toda la parte física, ¿no? ¿Sí? Se ve afectada más bien a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que a veces pasa, dolores de cabeza. La persona le empieza a doler la cabeza. A veces por la postura que la persona tiene, efectos en el cuello, empieza a doler el cuello, empieza a doler. La persona pasa a veces sentada o acostada todo el día y si la persona no tiene movimiento, eso termina produciéndole un daño en el aspecto corporal, físico. El sedentarismo famoso, ¿no? Claro, la persona sedentaria que pasa todo el día sentada empieza a tener problemas en la columna o en las piernas. Entonces, para ver efectos así tan comunes como estos que estamos mencionando. Pero de ahí pasamos a efectos, quizás no estamos mencionándolos todos, hermano, simplemente estamos dando elementos generales para que las personas sepan que existen riesgos, ¿no? Bueno, pero efectos más graves ya son en el ámbito psicológico. Entonces, por ejemplo, personas que empiezan a perder incluso la capacidad de la memoria, ¿no? Hasta hace unos años había una especie de idea de que la persona que manejaba el celular, la computadora y que pasaba el día entero metido en la computadora era medio genio. Hoy en día ya no es tan así, porque como con estos efectos, la genialidad, la persona va perdiendo, porque va perdiendo la capacidad de memoria, va perdiendo la capacidad de reflexión. Fíjese que eso es algo muy importante, que el celular, la computadora, le da tanta información que ya la capacidad de pensar, de reflexionar, se va perdiendo, porque ya la propia tecnología me hace todas las cosas que yo quiero. Ahora con la inteligencia artificial también, ¿no? La persona ya no aplica su inteligencia, su capacidad de pensar, de razonar, ¿no? La imaginación también se va dañando, se va echando a perder, porque también todo el tiempo está viendo imágenes, es una especie de cosa tan rápida. Entonces, vea, ahí ya son efectos más, hablemos, psicológicos. Inclusive, padre, hay varios estudios, y hay estudios hoy en día muy, muy serios, o sea, de varios institutos y fundaciones psicológicas que dicen que el mal uso, ¿no?, de las redes sociales produce mucha depresión y ansiedad, e inclusive depresión y ansiedad crónica. Y eso se da por muchos motivos. Por ejemplo, cuando la persona está scrolleando, como se llama, está navegando, está paseando en redes sociales, ¿qué sucede? Que, claro, esa satisfacción de lo que la persona está encontrando ahí, se dispara la dopamina, se dispara todo cuanto es la satisfacción. O, por ejemplo, la persona entra a su red social y encuentra un like, encuentra las notificaciones, ese tipo de cosas, hacen que la persona como que tenga un deseo de una recompensa inmediata, ¿no? Claro. Pero después vuelve a la realidad y se da cuenta que fue falso. Entonces entra una depresión y ansiedad. Y mucha gente está deprimida y con ansiedad por ese motivo. Exactamente. Uno como sacerdote con frecuencia tiene que atender personas, ¿no? Y es bastante frecuente encontrar personas que están con esa situación, están con ansiedad, están con su sistema nervioso medio alterado. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces les quita el sueño.
Entonces, eso ya es algo también que está estudiado. Los psicólogos, médicos, que por ejemplo a veces la gente pasa la noche en blanco viendo cosas así de las redes sociales, viendo por ejemplo cosas impuras contra el sexto mandamiento, ¿no? Pornografía, etc. Entonces la persona pierde el sueño y pasa la noche en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pasa la noche en blanco, oiga, el ser humano necesita el descanso, ¿no? Que el ser humano debe dormir. Entonces, vea, los efectos que eso va produciendo, ¿no? Son a veces, por ejemplo, un caso concreto de una persona que justamente en este estado pasó varias noches durmiendo mal o durmiendo muy poco. Entonces, de repente tuvo un desmayo muy claro. Fue al médico para que le diagnosticaran a ver qué sentido tenía el desmayo, ¿no? Entonces le hicieron todo tipo de exámenes de sangre, exámenes del corazón, del cerebro, qué sé yo, y no tenía nada. El resultado es que al final, ¿cuál era la causa? Era esas noches mal dormidas le provocaron un desmayo. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando ya de efectos fisiológicos, físicos, psicológicos también, ¿no? Pero me parece, hermano, que los efectos más graves son los efectos espirituales. Así es. Estos problemas psicológicos y espirituales a veces como que van de la mano. Entonces usted hablaba de la ansiedad, de la depresión. Entonces, ¿qué pasa? La depresión genera una tristeza a veces, una especie de angustia, una especie de amargura tremenda. Y eso es sumamente dañino para el alma, para nuestro, como efecto espiritual. Es muy dañino porque la persona como que pierde el ánimo, porque la vida es difícil para todos. La vida es lucha, la vida requiere de disciplina, requiere de responsabilidad, requiere de trabajo, de esfuerzo. Entonces la persona que anda triste, deprimida, ¿cuántas personas que uno atiende también, ¿no? Que están medio en estados así depresivos, y uno va a ver la causa? No quiero decir que sea la única, esta dependencia de las redes sociales. A veces, generalmente son varias causas, no solo una. Pero una de las causas a veces de esa tristeza, de esa depresión, de esa angustia, etcétera, son las redes sociales. Personas que pasan horas metidas en las redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega al fin del día y la persona como que mira el día y no hizo nada durante el día. Estuvo todo el día en la red social y viendo cosas sin provecho, porque me parece que después podemos hablar un poco de esto, pero la idea es que la persona que consume red social la consuma para un bien suyo o para un bien de los otros, ¿no? Y entra, padre, aquí una cosa interesante que dentro, como usted decía, como que la parte psicológica y espiritual como que a veces se unen, ¿no? Y hay una cosa interesante que, claro, nosotros estamos en esta vida para cumplir una vocación, una misión, como usted decía, es una batalla, es una lucha. El fondo es conquistar el cielo, ¿no? Y esa conquista del cielo pasa por cruces, por alegrías, en fin, es la santificación diaria, digamos. ¿Qué pasa? Que cuando hay inclusive también, estoy viendo que hay estudios que la persona justamente que se mete mucho en las redes sociales, va lo que usted decía, esta especie de validación, va esta especie de, hoy en día se habla tanto de la autoestima, ¿no? Entonces la persona empieza a meterse en este mundo y empieza a ver y como que se engaña, o sea, crea como que un mundo paralelo, un mundo irreal, pero cuando llega a su día concreto, se deprime porque se da cuenta de que no es eso, de que eso es falso, y pierde por completo el sentido de la vida, que es este sentido, que es el sentido de alcanzar el cielo, de la santificación. O sea, claro, muchas veces es una idea, es un mundo paralelo, falso, pero la vida es otra. Entonces la persona se da cuenta y cae en depresión, se deprime, pero esa depresión es producto de que no está encontrando, no está buscando el cielo, sino está buscando un mundo fantasioso, ¿no? Sí. Hace algunos años se hablaba de la realidad virtual, ¿no? Entonces se puso de moda esto, ¿qué le digo? Hace unos 10 años quizás, o más. Entonces la realidad virtual era algo así, lo último, ¿no? De la tecnología. Incluso
hay unas especies de aparatos así que existen hoy en día, tecnológicos, que la persona se pone como una especie de anteojo así, ¿no? Que tiene Sí. y que puede ver así como en 3D, ¿no? Como llaman ahora, ver el fondo, largo, alto, etcétera. Y la persona ve ahí una realidad inexistente, ¿no? Entonces, claro, lo que usted dice, una de las causas por las cuales las personas caen en estos estados de tristeza, de depresión, es que empiezan a soñar con algo inexistente. Y cuando se encuentran con la realidad real, la realidad concreta, ahí viene el desánimo, porque la persona quiere vivir sin esforzarse, sin luchar, pensando que las cosas salen así sin ningún esfuerzo. No. Inclusive, padre, se crea lo que le llaman la deshumanización. O Exactamente. sea, por ejemplo, una persona que construye muchas redes sociales, hijo o esposo o esposa, quiere encontrar a su esposo, a su hijo, a su esposa, como lo ve en una red social, de una forma perfecta, una forma así, y va a ver y no, pues la persona es otra, o sea, tiene sus defectos, sus virtudes y tal, pero no tiene nada que ver con aquello que vio ideal en la red social, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos que poner los pies en la tierra y recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces, esa cruz es la que todos tenemos y no hay cómo escapar de eso. Y es algo que es por el bien nuestro, porque si nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, no es porque eso nos va a hacer daño, más bien al contrario. Daño nos hace el no enfrentar dificultades en la vida, porque la persona no desarrolla sus capacidades, no desarrolla los dones que recibió, los talentos, ¿no? La parábola de los talentos. Entonces, nosotros estamos justamente hablando de los cuidados, de los peligros, errores en el consumo de las redes sociales y de la tecnología en general, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera, hermano, dar otro elemento que me parece importante también para todos aquellos que nos siguen, porque nosotros como comunidad religiosa estamos haciendo apostolado también a través de las redes sociales en el mundo entero, ¿no? Los Caballeros de la Virgen, nuestra comunidad de los Heraldos del Evangelio, y ese apostolado es con el objetivo de ayudar a las personas en su fe, en darles formación, en que sepan vivir la fe con coherencia, en que sepan defender la fe, porque hoy en día los católicos tenemos que defender la fe también. Entonces, ¿pero qué sucede? La persona que a veces consume tecnología, redes sociales, lo hace de un modo egoísta, ¿no? Es solo para provecho propio. Es para sus negocios, para ganar dinero. Entonces, ¿es legítimo hacer negocios y ganar dinero a través de las redes sociales? Sí, por supuesto, pero no como un fin, sino como un medio. Es como el trabajo. Yo tengo una profesión, digamos, ¿no? Yo trabajo, soy abogado, soy médico, soy ingeniero. Bueno, yo trabajo porque estoy prestando un servicio, estoy haciendo un bien al prójimo, ¿no? Estoy sirviendo a los demás. Y como consecuencia de eso, recibo mi compensación económica. Eso es enteramente legítimo. Pero el problema está en cómo yo concibo el uso de la red social. Si lo estoy haciendo para mi puro provecho, como finalidad última, o si tengo en vista el hacer el bien a los demás. Entonces, no debemos utilizar las redes sociales de un modo egoísta. Entonces, la persona egoísta, por ejemplo, es la que pierde tiempo. ¿Por qué? Porque la persona ya empezó a ver su celular, empezó a ver la red social, pasaron horas viendo a veces, se habla de comida chatarra, ¿no? esa comida medio... Bueno, aquí podríamos decir un poco lo mismo. La persona está viendo contenido chatarra, que no sirve para nada, que son puras cosas medio sin sentido. Entonces la persona pasó horas. ¿Cuál fue el fruto? Ninguno. ¿Cuál fue la motivación? El egoísmo. Simplemente el estar ahí perdiendo tiempo. Entonces, eso es algo que a veces las personas no se dan cuenta. Entonces, yo no debo utilizar la tecnología, en este caso las redes sociales, de un modo egoísta, en el que yo solo quiero mi propia satisfacción, mi pérdida de tiempo, voy dándole, fíjese, voy descuidando mis obligaciones, porque puedo pasar
el día entero viendo cosas, porque en ese sentido ese contenido, digamos, chatarra, no es que no sea atractivo, porque justamente, ¿por qué la persona pasa el día entero? Porque es atractivo. Entonces, y son cosas, como le digo, usted va a hacer un análisis de lo que la persona vio todo el día, puras cosas superficiales, que no aportan nada, que me distrajeron. Sí, me distrajeron. Tanto me distrajeron que perdí todo el día y no cumplí con mis obligaciones. No, si yo soy estudiante, no estudié. Si yo soy hombre o mujer de trabajo, no trabajé. Si yo, en fin, a veces personas adultas, ancianas, porque vea, en esto no hay edad. No hay edad, no hay edad. A veces son niños, a veces son jóvenes, gente madura, gente adulta, gente anciana. No hay edad. Y a veces el anciano podrá decir, o la anciana, no, pues yo ya no tengo mucha cosa que hacer. Oiga, todos tenemos cosas que hacer. Si usted está en su casa, usted debe ayudar a ordenar la casa, a limpiar, no sé, preparar la comida, qué sé yo, tantas cosas que en la casa son necesarias. Y a veces las personas pasan el día entero perdiendo el tiempo. Entonces están usando la red social de un modo muy egoísta. Inclusive, padre, hay un estudio de una universidad, de la Southeastern Universidad. Esta universidad dice que hizo un estudio con jóvenes, sus estudiantes y tal. Y en este estudio ellos sacaron que, además de las consecuencias que vimos antes, físicas, psicológicas, etcétera, que los jóvenes perdieron la capacidad para hacer actos reflexivos. Es decir, las personas que consumen excesivamente pierden la capacidad justamente para el silencio, para la meditación, para la oración, y pasan como que drogados, es como una especie, es una adicción, ¿no? La persona pasa pegada, agarrada a estas cosas, haciéndoles el mal uso. Pero, ¿qué sucede? No solamente, además de perder el tiempo, crean como que una aversión, como que un cierto rechazo a todo aquello que tiene que ver con meditación y rezar. Entonces, ¿cuánto tiempo uno se podría preguntar, padre? ¿No? Mire, yo vi 2 horas de redes sociales, pero no pude rezar 15 minutos o 20 minutos o media hora un rosario. O sea, ahí sí que no hay tiempo, digamos, ¿no? Eso que usted dice, muy interesante, esa pérdida del espíritu de reflexión, ¿no? Del silencio, porque fíjese que el silencio es algo que hace bien al ser humano. Momentos de silencio en el día, en donde la persona pueda pensar, la persona pueda reflexionar, y después todos tenemos que analizar nuestra vida. Hoy en día se utiliza un término un poco más como psicológico, la introspección. Que el término, hablemos así, cristiano, católico, es más bien el examinarse, ¿no? El examinarse a ver cómo estoy actuando, ¿no? Si estoy haciendo bien las cosas. Es normal en la vida. Yo debo estar siempre revisándome si estoy cumpliendo con los mandamientos, si estoy actuando bien en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones sociales, etc. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para cumplir. Usted se refería a eso hace poco, para cumplir una misión, una vocación. En la vida todos tenemos una misión que cumplir. La vamos cumpliendo día a día. Entonces, en la medida que yo voy cumpliendo esa misión, voy haciendo lo que Dios quiere, voy haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo me voy dejando llevar por cosas que son así completamente superficiales y perdiendo el tiempo, no voy a cumplir con esa finalidad, ¿no? Peligros, malas consecuencias del consumo chatarra, digamos, de redes, del consumo de cosas malas en las redes sociales. Hay personas que utilizan las redes sociales para hacer daño. Ya eso es el lado más malo, digamos así. Entonces, por ejemplo, ¿qué daños se pueden hacer con las redes sociales? Hay varios. Primero, difundir cosas falsas. Entonces, empezar a mentir. Hoy en día, como le llaman las fake news, ¿no? Noticias que son falsas. Y las personas a veces lo hacen a propósito, porque quieren. Ahí entran muchas motivaciones, pero hay personas a veces que les gusta llamar la atención. Entonces dicen una cosa para llamar la atención. Entonces dicen mentiras. A veces, situaciones que se dan en grupos, por ejemplo, de WhatsApp. Entonces hablemos grupos de amigos o de amigas
A veces son grupos de trabajo, a veces son grupos de ex compañeros de colegio, en fin, hay tantos grupos que se crean. Entonces a veces en esos grupos empiezan a circular noticias falsas. Entonces empiezan a hablar mal de uno, empiezan a hablar mal de otro, entonces empieza la difamación, empieza la calumnia, la crítica, la murmuración, el chisme. Es un modo muy dañino de utilizar las redes sociales, ¿no? Después, no quiero hablar tampoco de aquellos que difunden material inmoral, material impuro. Entonces, ¿cuántas veces, no, me encuentro con personas que me dicen, padre, mire, tengo un grupo de ex, por decir, compañeros de universidad, ¿no? Somos 40, 50. Y nunca falta el que pone fotos o videos de cosas inmorales. Entonces la persona me pregunta, ¿qué hago, padre? Yo por mí me retiro del grupo porque si no estoy siendo medio cómplice, si no hago nada y sigo ahí en el grupo en que siempre ponen fotos o videos que son inconvenientes, claro, vea, esos son malos usos que hacen daño. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo he aconsejado como cosa para ayudar a la persona? Mire, allá usted puede retirarse del grupo o usted puede reclamar en el grupo y decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo que estén publicando fotos o videos de cosas inconvenientes aquí en el grupo. O sea, y a veces empiezan discusiones, ¿no? ¿Pero qué te crees? Que no sé cuánto. ¿Y qué tiene de malo? Porque claro, entonces fíjese, ahí está. Estamos haciendo daño. Ahora, no hablemos, fíjese, en el internet, en las redes sociales, hay cosas sumamente feas. Por ejemplo, hay satanismo. Es decir, claro. En las redes sociales existen cosas medio demoníacas, satánicas. Existen cosas, bueno, lo que ya estamos mencionando, cosas impuras, pornográficas, etcétera. Todas esas cosas hacen un daño tremendo. Entonces, todo esto es, como le decía, para que aquellos que nos acompañan en nuestras redes sociales sepan que existen errores, existen peligros, cuidados que deben ser tomados, ¿no? Entonces, por eso me interesaba no dejar de considerar este aspecto que es el más malo, el más peligroso del uso de las redes sociales, ¿no? Sí, y hoy en día, padre, con el uso también de la inteligencia artificial, que todo hoy en día está en todos los celulares, quieran o no quieran, es una cosa impresionante, generar imágenes, ¿sí? Generar fake news, como usted decía, ¿sí? Y la gente va atrás a veces del sensacionalismo, del amarillismo, ¿no? Porque eso produce un cierto morbo, digamos, ¿no? ¿Sí? A nosotros nos ha pasado que han tomado videos nuestros de los sacerdotes aquí, de quien les habla, de otros padres que también hacemos apostolado por las redes sociales y los utilizan para hacer propagandas, para desviar la atención y la inteligencia artificial es bastante precisa. Entonces, hasta la modulación de los labios va diciendo las palabras, incluso el tono de voz de la persona es el mismo, el video es el mismo, y las personas, gracias a Dios, muchas personas que nos acompañan, que han recibido esos videos y les ha parecido medio extraño, claro, nos avisan, oiga, mire, esto parece que no es de ustedes. Y gracias a Dios las personas se han dado cuenta y nosotros podemos hacer los reclamos a las plataformas estas para que borren esos videos. Pero vean, son todos los riesgos y cuidados que hay que tomar. Y eso es impresionante porque hay gente, por ejemplo, la otra vez estaba conversando, padre, con unas personas y todas eran hombres, mujeres, familias, ¿no? Todos tenían instalado este famoso ChatGPT en su celular. Todos. Y es consulta desde la mañana hasta la noche. Y a veces son consultas espirituales. Son consultas, bueno, y hoy día, ¿qué debo hacer para tal cosa? O sea, es que una especie de un consejero espiritual. Y es gente católica, supuestamente practicante, que claro, le consulta a la inteligencia artificial, le consulta estas cosas
como si fuese un oráculo divino, ¿no? Es una especie de un horóscopo online. Entonces, ¿cómo me va a ir hoy día? ¿Y qué pasa si me siento así, así? O sea, hasta más que al propio médico le van a creer. Sí. Porque claro, le da todo tipo de respuestas. Es un oráculo divino que está en el bolsillo y que la persona va consultando y vive, claro, red social. Es un tipo de mal uso también de la tecnología, ¿no? Sí. Pero me impresionó muchísimo, padre. Así, todos y todas consulta cada hora, desde la mañana hasta cómo van a dormir. Es impresionante, Sí. impresionante. Aquellos que participan, ¿no?, de nuestro apostolado, primero para que sepan ellos mismos, ¿no?, cómo utilizar estos medios. Y por otro lado, saber aconsejar. Así es. A veces papás, mamás, abuelos, abuelas pueden aconsejar a sus hijos, a sus nietos, y ir advirtiéndoles de los cuidados que las personas tienen que tomar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante estos cuidados tenerlos en vista. Tanto es así, ¿no, hermano, que la propia iglesia ha sacado ya documentos, ¿no? El Papa, en fin, los obispos, los sacerdotes también estamos con esa preocupación de ayudar a las personas a no dejarse llevar por estas cosas. Entonces, la iglesia también ha entrado a dar consejos, a dar opiniones, y de alguna manera lo que hemos hablado en este podcast que estamos para transmitir a nuestros participantes de los apostolados, de alguna manera todo esto que les hemos dicho son preocupaciones que existen en la iglesia, de manera que las personas no cometan estos errores, no se dejen llevar por estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera, fíjese, aquí entra algo ya del uso bueno de la red, de las redes sociales, es que las personas, se habla de comunidades virtuales, ¿no? Entonces la palabra comunidad, ¿qué significa? Es un conjunto de personas, ¿no? Entonces, para nosotros, el uso de las redes sociales ha sido muy bueno, porque hemos podido llegar a muchas personas y de alguna manera esas personas se han sentido acompañadas en su fe, se están sintiendo atendidas, ¿no? Cualquier duda, a veces es muy frecuente, las personas nos preguntan. Yo como sacerdote paso algunas horas en el día respondiendo preguntas, personas que piden consejos, dudas que tienen, y mismo estos programas es para responder muchas preguntas que las personas nos hacen. Entonces, de alguna manera, la red social nos ayuda a unirnos, ¿no? Y en este caso, la unión es en función de Dios, en el caso de nuestro apostolado. Nosotros somos miembros de la iglesia, ¿no? Todos los bautizados, todos aquellos que vivimos y tratamos de llevar una vida de fe, somos miembros de la iglesia. San Pablo es el que dice que somos piedras vivas de la iglesia. La iglesia es una comunidad, digamos así. No me refiero al templo, a la construcción de una... No, la iglesia me refiero todos los bautizados. Somos miembros de la iglesia, todos aquellos que queremos vivir la misma fe, somos miembros. Entonces, la red social, de alguna manera, nos une en torno, en este caso, a la misma fe. Somos hijos de la iglesia. Entonces, bajo ese prisma, es un uso muy bueno. Porque imagínense, nosotros, dentro de nuestro apostolado, tenemos como un objetivo, dentro de otros, de que las personas recen el rosario, ¿no? La Santísima Virgen en Fátima pidió, recen el rosario todos los días, pidió muchas veces. Y a través de las redes sociales, fíjese, nosotros promovemos el rezo del rosario. Entonces, en nuestros canales hay gente que todos los días nos sigue, reza el rosario con nosotros, ¿no? Y claro, la persona puede ver en el YouTube, ¿no?, el rosario de hoy, y la persona tiene ahí, dura unos 25 minutos, media hora. Entonces, para la persona es una ayuda muy grande, porque a veces la persona no sabe los misterios de memoria, a veces no sabe bien cómo rezar el rosario, a veces la persona se distrae. Bueno, la red social nos ha servido para que la persona pueda ver en la pantalla y va rezando el rosario acompañada. Va viendo incluso hemos puesto bolitas así para que la persona sepa en qué Ave María vamos, ¿no? Se reza el misterio, hay unas imágenes que ayudan a la persona a concentrarse.
En fin, también lo tenemos en estas plataformas de audio, ¿no? El rosario. Entonces, muchas personas rezan el rosario en el auto. Entonces, ponen el celular ahí, la plataforma de audio, y van en el auto y van escuchando el rosario, que no lo van a poder hacer en otro horario del día por razones de trabajo, porque a veces la persona pasa en el auto, no sé, 1, 2, 3 horas por día. Bueno, aprovecha los recorridos. Entonces, vea qué interesante este uso de la tecnología, este uso de las redes sociales, para que la persona, por ejemplo, rece el rosario. Hace un par de meses atrás, me acuerdo, un abogado joven, ¿no? Que vive fuera un poco de la ciudad. Entonces, él todos los días tiene unos recorridos, ¿no? De su casa hasta lugares de trabajo. Son varios lugares. Él tiene su oficina, pero también tiene lugares en donde tiene que atender otras cosas. Entonces, los recorridos, él me decía, mire padre, yo aprovecho los recorridos a veces que son un poquito largos y pongo un podcast y voy durante todo el camino escuchando y viendo, y me ayuda muchísimo porque aprovecho el tiempo que voy en el auto para escuchar y formarme en la fe. Entonces, por eso le digo, usted ve que se le puede dar un uso muy bueno a las redes sociales y nosotros formamos una comunidad en donde las personas van viviendo su fe, alimentando su fe, van de alguna manera formándose en la fe también, ¿no? ¿Se fija? Sí, y es interesante, padre, porque para nuestra santificación en este mundo necesitamos de la gracia, ¿no? Que es esa participación de la vida de Dios. O sea, es como que un pedazo de Dios, por así decirlo, que recibimos diariamente. Y es impresionante cómo, a pesar de que es un aparato, de que es un celular, de que es una red social, la gente recibe gracias y bendiciones. O sea, Dios sí usa, o sea, son medios, ¿no? Son instrumentos para que Dios también actúe. Y eso es interesante porque, por ejemplo, las consagraciones, ¿no? Estamos hablando de ya más de 3 millones de personas que han participado de las consagraciones que promueven los heraldos del Evangelio, y que es una bendición extraordinaria el hecho de consagrarse como esclavo de amor en las manos a Jesús por las manos de María. Es un acto impresionante. Eso y muchas otras cosas más. O sea, ya solo eso sería un ejemplo claro de cómo la red social bien usada crea realmente un vínculo espiritual muy grande, ¿no? O sea, se recibe una gracia, se santifica. No, vea, eso que usted dice, yo tengo un montón de testimonios de personas que estaban alejadas de la fe, estaban alejadas de la iglesia, estaban alejadas de los sacramentos, y de repente vea cómo son las cosas, ¿no? Claro, uno hace propaganda, ¿no? En las redes sociales, y las personas, bueno, les pasa la propaganda ahí en su celular, ¿no? Entonces, de repente el padre Manuel, ¿no? Invita a consagrarse a la Virgen, esto le puede cambiar su vida, etcétera. Y las personas, bueno, ya, a ver, se meten, se inscriben, empiezan a participar. Oiga, yo conozco un montón, tengo un montón de testimonios de personas que han sido conversiones así de vida, ¿no? Que han comprendido la importancia de la fe, que se han acercado a los sacramentos, personas que no se confesaban hace 20, 30, 40 años y que gracias a este tipo de propaganda y de apostolado por las redes sociales, pucha, le hizo un bien enorme a la persona, y actualmente esas personas rezan el rosario todos los días con nosotros, asisten a misa todos los días con nosotros a través de las redes sociales, cuando no pueden ir en forma presencial, etcétera, van formándose en la fe. Entonces, bueno, esto de la consagración que usted menciona, claro, ha sido un efecto maravilloso, digamos así, de un uso de las redes sociales bien aprovechado, ¿no? Y también, padre, ahí entra nuestro aspecto como apóstoles. O sea, me refiero a quienes están acompañándonos, también de divulgar eso, porque si a mí me llega en mi celular, en mi WhatsApp, lo que sea, este tipo de cosas, compartir, difundir, en fin, con todas las personas que uno cree que le va a hacer bien. O sea, sí. Y a veces es insistir, ¿no? Enviar, eso hace mucho bien espiritual. Sí, exactamente. Eso es algo que es bueno recordar, hermano, que siempre estos contenidos espirituales, religiosos, bueno, las personas pueden ayudar también. O sea, aquellos que asisten a estos podcasts, ellos pueden hacer apostolado con sus amistades, con sus familiares, porque todos tenemos, hoy en día prácticamente todo el mundo tiene celular.
y la persona tiene siempre sus grupos, sus contactos, etcétera. Bueno, esto que estamos conversando hace parte del buen uso de la tecnología, del celular, yo de alguna manera poder difundir. Entonces, que las personas que participan de nuestro apostolado no dejen siempre de compartir y de ayudar. Hemos sabido a veces personas que nos dicen que cuando comparten, algunos reclaman. Siempre va a haber gente que reclame. Eso es algo... Eso es de propio, sí, del ser humano. Sí, eso es. La gente no puede pensar que usted va a compartir y todos le van a felicitar y le van a aprobar lo que usted hace. No, en estas cosas del apostolado, de la evangelización, tenemos que partir de la base que siempre va a haber personas que van a objetar, personas que van a reclamar. Entonces, fíjese, para ver esto, fíjese que los apóstoles, también ellos hacían apostolado a través de la comunicación. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos las cartas que mandaba San Pablo. Entonces, San Pablo mandaba cartas a los tesalonicenses, mandaba cartas a los efesios, mandaba cartas a los romanos, a los filipenses, en fin. Oiga, en esa época no había ni teléfono, ni tecnología como tenemos hoy. Entonces, San Pablo, San Juan también, el apóstol San Juan escribió el Evangelio, ¿no? de San Juan, y él también tiene unas cartas. San Pedro también tiene cartas. Entonces, en la época, lo que existía para comunicarse eran las cartas, y las cartas hacían un bien enorme, ¿no? Claro, evidentemente que quizás el mayor bien es el contacto presencial, personal, pero bueno, una vez que tenemos posibilidad de comunicarnos a través de medios tecnológicos y llegar a mucha gente, bueno, entonces en el apostolado siempre se trata de utilizar todos los medios posibles para llegar a las personas, para hacer el bien, para aconsejar, para dar el buen ejemplo. Entonces, si yo utilizo la tecnología, en este caso las redes sociales, con esta finalidad, bueno, podemos sacar frutos muy, muy buenos y muy profundos también. Sí. Siempre y cuando considerando que es un medio, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Aquí también yo quisiera, hermano, que poder comentar algo que a veces, en algunas circunstancias, claro, hay personas que como que condenan las redes sociales. Entonces, que no se deben usar. Después, que no se debe asistir a misa por las redes sociales, que no se debe rezar el rosario por las redes sociales, que no sé qué. Oiga, ahí eso no está bien ajustado, porque la persona que reza el rosario, la persona piensa que no vale rezar el rosario a través de la red social. Pero por supuesto que vale, porque la persona está utilizando este medio como un bastón, hablemos así, como un apoyo para hacer su oración. Entonces, el rezar el rosario a través de una red social que puede ser de video o de audio, oiga, eso tiene el valor completo, porque la persona está rezando. Si yo estoy rezando un salmo, si yo estoy haciendo una oración a través de la red social, tiene todo el valor que tiene cualquier oración. Claro. También las personas que asisten a misa a través de las redes sociales, eso también tiene valor. Entonces, cuidado, porque a veces circulan estas ideas de que no vale, así que ni mire la misa por la red social. No, porque la persona está escuchando las lecturas, está escuchando la explicación del sacerdote, después puede hacer su comunión espiritual. Entonces, la misa que la persona asiste en forma virtual sí tiene valor, sí tiene el valor de la oración. La persona en ese momento está recogida, está asistiendo con devoción, con fe. Entonces, fíjese, aquí yo quisiera también mostrar el bien que esto hace, porque conozco muchos ancianos que no pueden salir de la casa, justamente por la condición de ancianidad. No pueden caminar, no pueden salir solos, etc. Y la red social les ayuda en su fe. Entonces, yo conozco personas, hace un tiempo atrás, me acuerdo una persona me decía que asistía 2 o 3 misas nuestras por día. Claro, nosotros tenemos muchos canales de muchos países, y la persona durante el día podía asistir a esas misas. Rezaba el rosario, varios rosarios durante el día. Claro, pensemos,
una persona de 80, 90 años que está en su casa, que no puede caminar mucho, no puede moverse mucho, que está en un estado, digamos así, como de casi de que no puede moverse mucho. Mira, como le digo, tengo muchos testimonios de personas ancianas que el uso de la red social les ha ayudado muchísimo en su fe, se han sentido acompañadas, y eso tiene valor, por supuesto que tiene valor. Asistir al rosario, asistir a la misa, rezar cualquier cosa, después asistir a los podcasts, a las transmisiones en donde la persona va escuchando, etcétera, porque a veces son personas que ni tienen mucha posibilidad de leer, pero sí pueden escuchar, ¿no? Personas a veces que ya tienen la vista tremendamente deteriorada. Entonces, oiga, ¿cómo no podemos decir que la red social no sirve o que todo aquello que rezamos o asistimos a misa o escuchamos a través de las redes sociales es algo que no tiene valor? Por supuesto que tiene valor, ¿no? Así es. Yo quisiera dejar eso muy claro a todas las personas que asisten a nuestras redes sociales y que participan de nuestro apostolado. Tal cual, Padre. Porque justamente viene el buen uso, ¿no? El buen uso de las redes, el buen uso de estas cosas que son neutras, depende del uso que le demos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es interesante, Padre, porque hemos visto un poco los problemas, peligros y también cómo una red social puede también ser un medio de hacer apostolado, de santificar, ¿no? Hasta de educarse, ¿no? También de educarse, instruirse. En definitiva, en esto está el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque yo debo usar la red social con el objetivo de hacer un bien a los demás. Entonces, si yo le escribo a alguien para preguntarle, oye, ¿cómo estás? Es porque me estoy interesando por esa persona. Es porque estoy deseándole un bien. Entonces, es como cuando usted se encuentra en la casa con sus hijos. Entonces, oye, ¿cómo estás, hijo, hija? Y usted conversa, le pregunta. ¿Por qué le está preguntando? Por hacerle un bien. Es un lado de uno dar tiempo a los demás, dar afecto a los demás, dar buen ejemplo, interesarse por los demás. Todo eso hace parte del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces, la red social, y eso es lo que la Iglesia está ahora, digamos, insistiendo y enseñando, es que debemos usarla teniendo en vista ese amor al prójimo, el hacer el bien a los demás. Tal cual. Entonces, bueno, Padre, que este video y que este podcast haga bien a los demás. Que sea un medio también para instruir, para formarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo, por sus consejos y espero que con la ayuda de Dios, pues sepamos aplicarlos, porque a veces escuchamos y nos olvidamos también, ¿no? Pero claro que sí. Es bueno ponerlo en práctica. Le agradecemos mucho, Padre, por su tiempo y por sus consejos. Muy bien, pues entonces que todos los que nos acompañan en nuestra evangelización vayan ellos también fortaleciendo su fe y también ellos que sean elementos de irradiación, ¿no? Todos debemos ser evangelizadores, todos debemos procurar hacer el bien y también debemos saber defender la verdad, defender la fe. No podemos quedarnos callados los católicos. Entonces estos medios de comunicación también sirven para defender la fe, defender la verdad, etcétera, ¿no? Fenomenal, Padre. Entonces recemos para agradecer y pidamos por todos. Recemos una Ave María a la Virgen para que ella nos ayude siempre a crecer, ¿no? En nuestra fe, etcétera, y a procurar hacer el bien, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Damos la bendición, ¿no? Para todos los que participan de nuestro apostolado, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María, Padre Ricardo, salve María a todos los que nos han acompañado. No olviden de compartir, de suscribirse. También estamos en las plataformas de audio, no estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que también nos puedan ahí seguir y participar de todo este apostolado. Salve María. Salve María.